Si hace un año Javier Milei dijo que la inflación era una estafa y un delito, entonces el primer detenido de su gobierno debería ser él mismo, ya que a pocos días de ascender al poder ejecutivo presagió que su país seguirá en la tóxica espiral de la inflación, sumado a la paralización del aparato productivo argentino. Así pues, la anarquía capitalista que el presidente libertario argentino tanto ha pregonado y que logró venderle a la mitad del pueblo gaucho, comienza a mostrar sus dientes antes del 10 de diciembre como un claro mensaje de que el fraude apenas comienza. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente electo neoliberal argentino Javier Milei vuelve a pisarse su propia cola al afirmar que la inflación continuará durante su gobierno y de paso vendrá acompañada con un estancamiento general de la economía de su país. Pero el político ultraderechista, su gestión va a estar signada por una caída en la actividad económica que serán consecuencias de sus primeras medidas de su gabinete económico libertario. Según el nuevo presidente de la Casa Rosada, esta situación se extenderá durante casi 3 años, es decir, más de la mitad de su periodo presidencial, si tomamos en cuenta que tiene 4 años para demostrar que la propuesta electoral de su contrincante, el candidato peronista Sergio Massa, eran incorrectas. Va a haber esta inflación porque el reordenamiento fiscal que hará mi gobierno impactará negativamente en la economía del país. Así fueron las palabras explícitas de Milei, augurando la continuación de lo que él considera como una estafa monetaria. Ahora bien, ¿qué es exactamente la estanflación? Quizás suena como un término rimbombante, pero no es más que la combinación de estancamiento con inflación. En realidad, es una situación en la que la economía se detiene al mismo tiempo que los precios siguen en alza. De acuerdo con Natalia Motil, directora de NM Consultora, en la estanflación se suman 2 situaciones. Primero, el precio de las cosas que se compran sube y por otro lado, las empresas, no más cosas, lo que reduce el empleo y a su vez la gente recibe menos plata por su trabajo. Para Motil, la estanflación es un fenómeno de por más difícil de combatir porque política monetaria o fiscal para resolver el tema de la inflación o estancamiento son contrarias entre sí, es decir, prácticamente incompatibles. Por ejemplo, si el Estado le pone más dinero en el bolsillo a su pueblo, la gente compraría más bienes y servicios, lo que estimularía la producción y todo el sector productivo del país se pondría en marcha. Esta medida echaría por la borda el estancamiento, pero empeoraría el tema de la inflación, ya que a mayor producción la demanda aumenta y por ende aumentan más los precios, asevera la analista económica. Por otro lado, están las medidas para frenar la inflación, que según Motil se suelen atacar con medidas como el aumento de las tasas de interés o de los impuestos para disminuir el consumo, que lamentablemente afecta al crecimiento económico. Lo que quiere decir que el remedio de un problema es el causante de otro problema mayor. Sí, es así. ¿Cómo se sale de este escollo? Los especialistas recomiendan algunas medidas para combatir la estanflación que se centran en subir los tipos de interés o reducir la demanda agregada para bajar los niveles de inflación y aumentar el gasto público y bajar los tipos de interés con el fin de oxigenar la economía. Una fórmula que en teoría se ve sencilla, pero que requiere de la voluntad del gobierno de turno. Sin embargo, el actual presidente argentino, Alberto Fernández, a quien Milei lo catalogó como un zurdo de ya tomó medidas para atacar la estanflación, reduciendo un porcentaje del subsidio al precio de algunos productos que tienen controles de precios. Y que Milei promete en acabar con esos controles una vez que llegue al poder. De cumplir con su promesa, la inflación se dispararía a cifras que doblan el índice actual, siendo así la primera promesa rota en tiempo récord de su gestión. Aunque si de incoherencias hablamos, recordemos que el recién designado ministro de Economía de Milei, Luis Toto Caputo, fue objeto de duras críticas por parte del presidente electo cuando ocupaba el cargo de presidente del Banco Central Argentino durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese entonces, Milei se paseaba por los medios de la derecha argentina promoviendo sus ideas y en varias ocasiones arremetió en contra de Toto Caputo por haber dilapidado unos $15.000 millones de las reservas del Banco Central cuando estuvo al frente del ente financiero.
Otro dardo que Milei le lanzó a su recién nombrado ministro de Economía hace un año fue lo siguiente. Lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad monetaria. ¿Y sabes qué le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner dinero dentro del Banco Central para que los despilfarres en una aventura electoral, se refirió el presidente electo en aquel momento sobre Caputo en una entrevista a la televisión argentina. Además de responsabilizarlo de los hechos ocurridos el 28 de diciembre del 2017, cuando la Comunidad Financiera Argentina acusó al gobierno de Macri de intervenir en el trabajo del Banco Central luego de que en el ente modificara su meta de inflación del 10 al 15% para el año siguiente. Pero dejemos a un lado la economía y pasemos a la seguridad. En ese despacho, Milei nombró a su rival de la primera vuelta, a Patricia Bullrich, a quien en el pasado acusó de fraguar un plan para manchar su candidatura y apoyar el triunfo del kirchnerismo. Incluso aseveró que lo único rescatable en el partido de Bullrich era el expresidente Mauricio Macri, líder de Juntos por el Cambio, de quien manifestó nunca haberlo defraudado, afirmó Milei en una entrevista. Si estos personajes, que deberían ser las estrellas del gabinete de Milei, fueron considerados por su propio patrón como incompetentes y hasta pocos honestos, ¿qué le deparará el nuevo gobierno neoliberal en los próximos 4 años? La respuesta no la tenemos, pero queremos que recuerdes lo siguiente. Milei siempre ha dicho que el Banco Central debería cerrar porque imprime billetes que no tienen ningún valor, lo que al final es una estafa según su visión. Pero solo se refería a los billetes y al Banco Central argentino, porque para cumplir su promesa de dolarizar al país necesita muchos dólares estadounidenses, una moneda que se imprime a diestra y siniestra cada vez que Washington necesita tapar sus deudas o financiar sus proyectos expansionistas. Es decir, acabaría con una estafa aplicando otra. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.